Entonces, desde el liberalismo tú vas a tener la exaltación del individuo, desde el comunismo vas a tener la exaltación de la sociedad o del colectivo, desde el conservadurismo la unidad básica es la familia, Ujú. por ejemplo. ¿Y cómo están constituidos los pueblos en nuestras regiones? En Colombia, en Perú, en México, en todas partes. Las familias son la base de la sociedad. Y lo que ha impedido que existan estados totalitarios ha sido justamente la soberanía que ejerce cada familia, cada padre y cada madre desde su casa frente a este totalitarismo estatistas. Entonces, lo que estás viendo, ahora los puedes vestir de derecha o de izquierda a estos gobernantes, pero da lo mismo, porque al final, ¿qué están promoviendo? Todas las agendas del progresismo, representado por la ONU, la OMS, todos estos organismos supranacionales, que son aborto, que son la agenda de género, que son la agenda LGBT, que son la agenda del animalismo, el feminismo radical, el multiculturalismo. Y todo esto, por sobre todo esto, la agenda medioambientalista, el medioambientalismo como paraguas de todas, ¿no? Entonces, hay una cesión de soberanía de parte de este poder político ejercido por políticos que no están viendo el bienestar de su gente. Entonces, ¿qué me dices? ¿Qué es lo que está pasando? Al haber una destrucción deliberada de las bases, de las bases de la tradición, de las instituciones formales e informales que han configurado nuestros estados-nación en los últimos 2, 3, 5 siglos, entonces lo que tú estás viendo es el ataque abierto a todos estos principios. Por lo tanto, lo que yo estimo es que ese ataque va a seguir siendo más intenso, que la gente que cree en Dios, los cristianos, sean católicos o protestantes, que tengan claro, la gente tiene que movilizarse, porque lo que está pasando aquí es la destrucción deliberada del cristianismo, porque el cristianismo plantea valores absolutos que impiden que agendas como el transhumanismo puedan implementarse. ¿Por qué? Porque desde el cristianismo, que también son principios conservadores, desde el cristianismo se dice que la vida humana tiene una dignidad y un valor inherente, entonces no vas a matar, pero ya cuando tú planteas eso ya no puedes experimentar con embriones de 14 días, mucho menos aprobar el aborto, es decir, toda esa agenda que relativiza al ser humano. Por eso es que están presionando tanto con las leyes de aborto. Por eso están presionando tanto con las leyes de aborto, porque el aborto significa la transición del ser humano. Ojo, no estoy usando este concepto etéreo de persona, donde tú dices, ay, persona para mí es cuando forma el sistema nervioso, o persona para mí es cuando nació de la madre, o cuando tiene capacidad para tomar decisiones. Ahí entraste a interpretaciones relativas. Lo absoluto, lo concreto es que un ser humano, como te dije, o unión de espermatozoide con óvulo. Cuando tú apruebas el aborto, es decir, la destrucción deliberada de seres humanos, estás transformando al ser humano, al cigoto, hasta el momento en que se muere, hasta el anciano, y después, de sujeto de derecho a objeto. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando tú apruebas el aborto, lo que haces es objetivizar al ser humano. ¿Tú qué haces con las cosas? Yo las uso y después las voto. Ujú. Me puedo deshacer de ellas. ¿Qué puedo hacer con las cosas? Yo puedo manipularlas, puedo experimentar con ellas, puedo romperlas, puedo tratar de repararlas, pero son finalmente cosas, no tienen gran valor. Finalmente yo puedo deshacerme y puedo comprarme otra, o puedo Ujú. comprar algo mejor. Cuando tú estás hablando de experimentación, ahí están los embriones de 14 días, ahora quieren extender el tema. Corto, Ok. cuando tú cosificas al ser humano, también lo conviertes en un producto de mercado, donde lo puedes comprar y vender. Vientres de alquiler, parejas homo o heterosexuales que creen que tienen derecho a ser padres, que no es un derecho, y que mandan a fabricar niños en la India con precios más baratos si los preguntaran, si los pidieran a los Estados Unidos, que tienen precios más caros. Y si quieres ciertas características genéticas, que tenga cierto tipo de pelo, cierto color de ojos, cierta estatura, cierta musculatura, cierto coeficiente intelectual, que ya con la biotecnología puedes ir apuntando técnicamente a eso, a fabricar bebés por diseño. Entonces, lo que significa eso es que vas a cosificar al ser humano y lo vas a transformar en un producto de mercado de acuerdo a la oferta y la demanda, va a tener determinado precio. Ese es el problema del aborto. Y aquí lo que te has dado cuenta que no he dado ninguna definición religiosa, no ha Ujú. apelado a Dios en ningún momento. Así que es falso. Esta gente sabe, estos operadores del progresismo internacional, enquistados en estos organismos supranacionales, en ONGs, en las universidades, que son, ojo, no manden a sus hijos a las universidades, son centros de adoctrinamiento, no son centros de educación, son centros de adoctrinamiento para prepararlos para esta nueva reconfiguración y redefinición del ser humano. Lo que van a hacer ahí es, van a llegar a un punto donde el ser humano va a ser simplemente una cosa. Ese es lo grave.
Dentro de todo lo valiosísimo que nos has dicho, mencionaste dos puntos importantes. Uno, el pilar de la familia como bastión justamente para defender las soberanías. Dos, que había que tomar acción porque era una afrenta abierta al cristianismo, que es la que promueve los valores que impide que esta agenda se consolide o se ratifique. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo, digamos, una familia empieza a visualizar signos de alerta que le permitan de alguna manera o tomar una decisión como no mandar su hijo más al colegio y tenerlo en un homeschool o no mandarlo a la universidad, o qué tipo de movilizaciones puede hacer la familia para seguir protegiendo justamente esa soberanía? Porque está claro que cuando dicen no, no, y hay victorias. Por ejemplo, en Colombia no pudo triunfar la ideología de género como materia de clase en los colegios porque se movilizaron familias enteras, movimientos y organizaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto y qué tipo de alertas hay? La ventaja que tenemos nosotros, ¿no?, es que somos muchísimos más. Uh-huh. Esa es la ventaja. Y ojo con estas encuestas, con estos sondeos de opinión que se lanzan en los medios de prensa tradicionales. Son todos basura. Son basura. Literalmente, lo repito, son basura. Son mentira. No, no son ciertos. El aborto tiene 38, casi 45% de mentira. Que la causa LGTB es apoyada por ese, es mentira. Es una minoría muy marcada la que apoya esas causas. ¿Y por qué las apoyan? Vamos a poner en cifras. Las poblaciones homosexuales en el mundo aproximadamente varían entre 4 y 7%. No existen estadísticas exactas, pero más o menos uno puede dar por seguro que entre 4 y 7% de la población tiene comportamiento homosexual. ¿Ok? Uh-huh. La realidad es que estas personas homosexuales, por lo menos en la mayoría de países occidentales, han vivido sin la persecución, por ejemplo, y con relativa paz y tranquilidad, ya han podido abrir sus negocios, ya han tenido éxito. Vean nomás en la televisión, vean nomás en las empresas. Es mentira que hay una cacería de brujas y que a todos los homosexuales hay que matarlos. Es cierto que hay gente que sí tiene sentimientos muy, muy marcados contra los homosexuales y sí tienen yo no voy a utilizar nunca la palabra homofobia porque es un concepto de ingeniería social, que sí tienen un rechazo contra los comportamientos y las prácticas homosexuales y tienen un rechazo visceral que los lleva a acciones violentas. Todas esas reacciones tienen que ser condenadas. Y nosotros tenemos que ser los primeros en condenar cualquier acto de violencia, Claro. o que busque degradar a estas personas por sus preferencias sexuales. No son comportamientos sexuales que yo celebre, no son comportamientos sexuales que yo voy a ayudar a difundir porque los encuentro nefastos en varios aspectos. El sanitario, por ejemplo, lo que no se dice es que las prácticas homosexuales generan costos en salud pública bastante marcados. No se dice que, por ejemplo, las tasas de VIH en parejas homosexuales o en homosexuales es 10 veces más alta que en heterosexuales. Esos son hechos científicos que se tratan de esconder. Entonces, a mí si me dicen, ¿vas a promover eso? No, no quiero. No quiero que tampoco se lo enseñes a mis hijos. Uh-huh. Pero eso significa la verdadera tolerancia de decir, bueno, a pesar de todo esto, entiendo que esta gente tiene sus propias formas de ver la vida y practicarla, y hay que dejarlos en paz. Claro, es que ahí permíteme, hay una libertad, hay un respeto, pero lo que no está de acuerdo, digamos, la familia tradicional es que entonces, por respeto a una población puntual, se tenga que homosexualizar a toda la sociedad, porque prácticamente pareciera que ese es el apunte que están intentando. Es que exactamente, esa es la gran mentira del progresismo. Por eso es que todos estos proyectos basados en mentiras, por más que busquen erradicar la información, que es lo que están haciendo, porque los gigantes tecnológicos que están también apoyando estos movimientos progresistas internacionales a través de la filantropía, que no es otra cosa que comprar el poder político a través del poder económico, ¿no? Las ONGs, toda esta estructura de poder que se ha formado, ellos nos están diciendo que todo es fantástico, que todo está bien, que nada va a pasar. Lo que están haciendo es siempre toman la excepción y la convierten en norma. Uh-huh. Uy, las niñas violadas de 9 años son casos marginales dentro del total. Y a partir de esos casos marginales, de las excepciones, quieren hacer las normas. Uy, mire esta mujer que tiene este lupus eritematoso y se va a morir, y ponen la música, o sea, utilizando a la víctima, porque eso es lo que hacen, ¿no? Utilizando a la víctima. Música del pianito al fondo, dramático, todo. Y yo no quiero estar en este planeta. Bueno, entonces te amo. Nosotros somos tan virtuosos que vamos a aprobar la ley de la eutanasia. El problema cuando tú tienes este tipo de aprobaciones a partir de excepciones que conviertes en normas es que después la norma ya no afecta solamente a la población excepcional, sino que nos afecta a todos. Uh-huh. Voy a plantear un escenario perfectamente factible.
¿Qué está pasando ahora con los abortos? ¿Los abortos son por violación o son por prácticas sexuales sin precaución? Incluso hay una preocupación muy fuerte porque pareciera que en población joven se estuviera tomando el aborto como un método de planificación más. Y esto ya es romper todo tipo de código o de disciplina. La instrumentalización del ser humano, la Mm, cosificación del ser humano, es lo que te decía. En el caso de la eutanasia, claro, tienes estos casos extremos, porque ojo, hay que ser también muy, muy preciso. Hay casos muy puntuales porque lamentablemente no todo es 100% negro y 100% blanco. por Tú vas supuesto. a tener grises entre medio y esos grises vas a tener que abordarlos en algún momento. Entonces, si hay un caso de una niña que ha sido violada por su padre, que los hay, que son excepcionales, que no son la norma, esa niña queda embarazada y corre el riesgo vital de morir esa niña porque no tiene el canal del parto desarrollado o la anatomía desarrollada, yo en ese caso, podemos debatirlo, pero yo personalmente en ese caso yo le daría la prioridad a la niña. Es que hay casos especiales, claro. ¿No? Pero tienes un comité de gente que lo evalúa pensando en el interés de la niña y del ser humano que está en camino. Pero acá las tomas de decisiones no son pensando en el interés ni de la niña ni del ser humano, no, los intereses son políticos, son económicos y son son meta sociales. No buscan el bienestar social, sino que buscan servir una agenda, que es esta agenda de redefinición y reconfiguración del ser humano. En el caso de la eutanasia, vamos a decir, ok, ya se aprueba la eutanasia. En España acaban de aprobar esta aberración. ¿Qué está pasando en Europa? Porque habría que pensar un poco qué consecuencias tiene esto. Tú en España tienes una población anciana muy fuerte. Las tasas de reemplazo poblacional en España se están yendo al diablo porque las mujeres ahora tienen, creo, 1.24 hijos por Sí, no madre. quieren. Entonces, ¿qué está pasando? La población está envejeciendo y no tienes tasa de recambio. Lo mismo está pasando en las sociedades europeas de Europa del Norte, lo mismo pasa en Japón. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Tienes una gran cantidad de ancianos, tienes estados que están con tremendas deudas, que no están generando los suficientes recursos, y a esos pensionistas hay que pagarles. Entonces, ¿qué es lo que haces? No te preocupes, puedes matarte. Lo que no dicen, por ejemplo, es que la población de ancianos en este confinamiento, ¿qué está pasando con los ancianos? Están en estados de depresión, con patologías mentales y psicológicas porque están encerrados y confinados. No pueden ni siquiera abrazar a sus nietos porque se les ha aterrorizado para que no lo hagan. ¿Qué clase de vida puede tener una persona que está metida todo el día en su casa, que está ya en los últimos años de su vida, que lo que merecería esa persona es vivir y disfrutar su vida y estar en este periodo de terror e histeria total? Entonces, entran en periodos también de depresión. Además, las sociedades actuales culturalmente están configuradas para que lo viejo sea desechable. Lo viejo es una porquería. Viejos no sirven. Estás robando oxígeno porque se ha inyectado esa porquería, ¿dónde? No en los centros educativos, en los centros de adoctrinamiento, a través de los medios de prensa, que también son grandes maquinarias de adoctrinamiento, donde se les enseña a los jóvenes a despreciar a lo viejo. Entonces siempre vas a encontrar estas dicotomías de naturaleza marxista. Si antes era capitalista proletario, ahora es hombre-mujer, homo-hetero, blanco-negro, viejo-joven, y lo que estás haciendo es fragmentar a las sociedades. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. ¿Quiénes van a vencer? Los que están arriba. Entonces lo que está haciendo es finalmente llevar a estos ancianos en este entorno donde ni siquiera la cultura apoya sus estilos de vida o los respeta, como sí ocurre en China, ojo, como sí ocurre en Japón, en las sociedades orientales, por esta tradición del confucianismo, Sí. el respeto que se le tiene a los ancianos es supremo. Yo tuve la oportunidad de visitar China hace unos años y pude estar en Beijing, pude visitar Shanghái, y el trato que se le da a los ancianos es de respeto y de reverencia. El trato que se le da a los ancianos en Occidente es basuras. De hecho, muchachos que suben videos a YouTube donde van corriendo por las calles y les meten puñetes a los viejos y los tumban a la calle. Entonces, un anciano en esas condiciones, ¿qué es lo que va a querer hacer? No, pues imagínate. Y si los confinas en masa, Dios mío. en masa. Dios mío. Es que están perdiendo completamente cualquier, ¿cómo se dice? Ánimo. O sea, están desmoralizados completamente.